Seguimos aprendiendo y en especial este tema quiero contarte que abrió mucho mi entendimiento y corrigió mi corazón. Abrió mi entendimiento para conocer el significado que Dios le da a la palabra honra. Y abrió mi corazón corrigió mi corazón porque me hizo realmente darle valor, el valor correcto a las cosas. Pero conjugado estas dos cosas me hizo entender quién era mi proveedor, quién era mi padre. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablábamos acerca de por qué razón Dios sacó a su pueblo para convertirlos de ladrilleros a conquistadores? Dios le hizo saber a Moisés y a Faraón que era para que le sirvieran y para que le adoraran. Pero cuando los saca de Egipto, no los sacó con las manos vacías. Y ellos lo utilizaron equivocadamente para hacer un becerro de oro y adorarlo, pero no era esa la razón. Pero no los sacó con las manos vacías. De esclavos les da para que pudieran ofrecer. Porque ese entendimiento se necesita para un desarrollo a lo que Dios nos quiere llevar. Te lo voy a explicar un poco más adelante. Quiero hacer énfasis entonces en algo que se llama el poder de las ofrendas. Las ofrendas tienen poder. Vamos a descubrirlo en su palabra. Pero necesito que abras tu corazón y tu entendimiento a esta enseñanza. Jesús es también tipificado, reconocido e identificado como una ofrenda. Voy a pedirles que me acompañen a Efesios capítulo 5, verso 1. Ahí lo declara. Jesús representó una ofrenda. Y van a ver de dónde sale, porque en el Antiguo Testamento aparece una historia que tipifica lo que Jesús vino a hacer. En Efesios 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fuimos salvos por una ofrenda. Esa ofrenda fue Jesucristo mismo. A través de esa ofrenda es que tú y yo obtuvimos salvación, perdón de pecados. A través de esa ofrenda llegó a nuestra vida la redención, la vida eterna. Fue escrito nuestro nombre en el libro de la vida, pero alguien tenía que entregarse, sacrificarse, el cordero inmolado. Ahora menciono la palabra cordero porque recuerdan todos el sacrificio de Abraham al poner a su hijo Isaac en el altar, algo que Dios le pidió. Ahora, ese hijo Dios se lo dio, Dios le permitió ser padre, sanando la esterilidad de Sara, y nace este joven, este muchacho, el cual después Dios se lo pide. Ya lo voy a ampliar, pero quería decirte que esa es la figura, o ese es lo primero que pasó para que después también Jesús hiciera lo mismo por nosotros. Jesús entonces dice en Efesios es identificado como una ofrenda. Ahora si me acompañan a Filipenses capítulo 4 verso 18, dice acá: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nuestras ofrendas son identificadas o reconocidas de parte de Dios como un sacrificio. Para Dios, cada ofrenda es un sacrificio, es un olor fragante, algo que estamos dispuestos a dejar de tener para ofrecerle. Por eso tienen poder las ofrendas. A través de una ofrenda llegó la salvación, a través de una ofrenda elevamos un sacrificio, un olor fragante a Dios. Pero debemos entender que antes de que nosotros le demos, Él nos dio. Antes de que nosotros le ofrezcamos, Él nos bendijo. Él no va a pedir algo que antes no nos haya dado. Por eso cuando Dios le pide a Abraham
que sacrifique a su hijo es un hijo que Dios mismo se lo dio. Dios mismo le permitió tenerlo. Dios mismo permitió que lo concibiera, quitando la esterilidad de Sara. Ahora se lo está pidiendo y Abraham no lo niega, se lo ofrece. Ahora, yo no logro dimensionar lo que sintió Abraham al sacrificar un hijo que había esperado tanto. Y Dios no permitió que al final lo sacrificara, simplemente estaba identificando qué era más valioso en el corazón de Abraham, el hijo o Dios. Y Abraham seguramente concluyó que quien le había dado ese hijo era Dios y quien se lo estaba pidiendo era Dios, por lo tanto no se lo iba a negar. Este entendimiento es el que me ayudó a mí a darle el correcto lugar dentro de mi corazón a las cosas que yo poseía, a los ingresos que yo obtenía. Porque si los ingresos se hacían más relevantes, más importantes, más determinantes en mi vida, era imposible que Dios pudiera disponer de ello. Por lo tanto, ni la honra ni las ofrendas iban a llegar a tener un significado para mí. Pero eso es un entendimiento que viene cuando lees las Escrituras, porque las mismas Escrituras te dan esa habilidad o ese entendimiento o esa revelación. Allá afuera no lo van a entender. Allá afuera entienden de que nosotros le damos el dinero a un hombre, lo cual no es verdad. Porque hay un altar, porque hay un sacrificio, porque hay ofrendas, porque hay un entendimiento, porque hay una revelación respecto a ello y porque entendemos que a través de una ofrenda fui salvo. Por lo tanto, también entiendo que todo lo que yo recibo, todo lo que tengo viene de Dios y si Él espera algo de mí, ¿por qué lo voy a negar? Ahora, no pretendo que lo entiendan, pretendo poder yo crecer respecto a este conocimiento y saber el poder que tienen mis ofrendas cada vez que las presento, cada vez que lo hago, cada vez que llego delante del altar de Dios. Dios es mi proveedor. Él, de hecho, ustedes saben que existe un verso el cual dice que Jesús se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. El sacrificio de Jesús incluyó la prosperidad y la bendición. Porque la pobreza es una maldición y Dios no desea que viva en esa pobreza. Y vuelvo a repetir el verso donde también dice que desea que sea cabeza y no cola, de los que dan y no de los que piden prestado, de los que ofrecen, del que da y no del que siempre depende que alguien le dé. Dios puede pedir lo que quiera. Cuando Dios puede pedir lo que quiera, significa que no hay nada que gobierne tu voluntad. Cuando tú accedes a ofrecer lo que Dios quiera, nada puede dirigir tu voluntad sino Dios mismo. También me hace recordar a ese joven que le dice, maestro bueno, y Dios le dice, bueno, solo es Dios. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, cumple los mandamientos. Y le dice, todo eso lo he cumplido. El mandamiento de amar a Dios, el de no mentir. Y le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Bien has hecho, le dice. Pero una cosa te hace falta. Toma todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahí es donde quiero que veamos que la voluntad de este hombre no estuvo dispuesta a someterse a la voluntad de Dios, porque valoraba tanto lo que tenía y por eso se puso muy triste y no estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Una de las cosas, y ese es el entendimiento que tuve, y por eso necesitaba permitir que mi corazón se alineara a la voluntad de Dios, es porque no puedo llegar a ser más importante lo que Dios mismo me ha dado que a Dios. No puedo hacer más importante todo lo que Dios me ha permitido tener que Dios mismo. No puede ser más importante lo que Dios me puede dar que Dios mismo que me lo está pidiendo. Y debo enseñarle al corazón a no aferrarse a las cosas, porque si se aferra, ni Dios mismo puede disponer
de ellas. Quiero que me acompañen a Primera de Crónicas 29:14, donde dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que he podido alcanzar hasta el día de hoy, ha sido Dios. No puedo pensar tan solamente que yo en mis propias fuerzas. Dios ha tenido cuidado de mí. Y lo que hoy tengo de Él ha venido. Y como entendí que lo que tengo de Él ha venido, Él puede disponer de lo que tengo. Las ofrendas existen desde la primer familia, desde Adán y Eva. ¿Recuerdas tú que Caín y Abel prepararon una ofrenda? Dice que Abel, quien se dedicaba a criar animales, se dedicó a preparar el animal que iba a ofrecer. Lo mejor que encontró. Lo mejor que pudo haber encontrado de todo lo que tenía. A diferencia de Caín. Caín dice que iba por el camino y lo que fue encontrando de lo que él sembró, eso tomó y eso fue lo que fue a ofrecer. Y por eso Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Porque nuestras ofrendas hablan. Nuestras ofrendas expresan el significado que tiene Dios para nosotros. Y la forma en que las preparamos, lo que damos, cómo lo damos, la intención con que lo hacemos, define, determina el significado que tiene Dios para nosotros. ¿Qué representa Dios para nosotros? Y por eso para Dios fue tan importante esa ofrenda que tenía una preparación, que tenía una dedicación, que no fue cualquier cosa que encontró en el camino, sino se dedicó a ello. Porque cuando tú ofreces algo, estás demostrando lo que la persona representa para ti. Por eso es que las ofrendas tienen mucho poder. Pero eso se necesita tener el entendimiento claro respecto a ello. Jesús mira nuestras ofrendas. ¿Recuerdas tú? Esto está en Lucas capítulo 21, donde está la gente, están las personas pasando a ofrendar, y pasan personas que tienen dinero, ricos, y echaban en las ofrendas. Dice acá, eso está en Lucas 21, yo te lo voy a contar. Pero vio también a una mujer viuda muy pobre, y esta mujer echaba, dice ahí, 2 blancas. Y Jesús dijo lo siguiente: en verdad esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo su sustento. Las ofrendas para Dios tienen un significado. Así como lo tienen para ti, también lo tienen para Dios. Y en este caso Jesús vio lo que esta mujer pobre dio y le llamó la atención. E hizo un comparativo. ¿Por qué? Porque la comparación estaba entre los ricos que daban lo que les sobraba respecto a una mujer que dio todo lo que tenía, 2 blancas, todo su sustento, siendo viuda, siendo pobre. Significó mucho para Jesús. Y por eso hace la anotación respecto a esto. Dice acá, voy a repetir, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Por qué Jesús no impide que una mujer en esa condición haya dado todo esto? ¿Qué dirían las personas al ver y al conocer que Jesús permitió que esta mujer, siendo tan pobre, diera todo lo que tenía? ¿Por qué no impide? Y al contrario, alguien diría, ¿por qué no sacó y se lo dio a esta mujer? Te voy a explicar por qué. Porque la manera natural de verlo
te podría confundir y hacerte pensar que es injusto que Jesús haya permitido que una mujer tan pobre diera todo lo que tenía. No era injusto, era necesario, porque la manera en que iba a sacar de la pobreza, de la escasez a esa mujer, era poniendo lo que tenía en las manos de aquel que puede multiplicarlo. Si se lo queda a ella, se lo gasta y era lo último que tenía. Pero poniéndolo en las manos de Jesús, el mismo que multiplicó panes, que multiplicó peces, el mismo Dios que fue capaz de multiplicar el aceite en las vasijas de una mujer que también estaba pobre, viuda, sola, con un hijo, es el mismo Dios que fue capaz de bendecir a esta mujer. Por eso Jesús no se lo impidió, porque esta mujer estaba haciendo lo correcto, lo necesario y lo urgente. Por supuesto que había que renunciar a estas monedas. Por supuesto que ahora, ¿qué iba a comer? Mis queridos hermanos, amigos, este fue el detonante para que la condición de vida de esta mujer cambiara. De lo contrario, se lo gasta y hasta ahí llegó. Porque no está acudiendo al hombre para que le presten, no está acudiendo al hombre para que le ayuden, está acudiendo a Dios para que le multiplique. Entonces tú decides si acudir al hombre para que ver en qué te puede ayudar, o decides acudir a Dios, que por medio de una ofrenda puede hacer que la vida cambie por completo, como lo hizo con Jacob cuando le dice: si me das pan para comer, si me das vestido para vestir. Significa que son dos cosas que no tiene, porque solamente tenía una piedra donde recostar su cabeza. Y le dice: si me das esto y me haces volver en paz a la casa de mi padre, entonces yo, de todo lo que me dieres, la 10ª parte siempre te la ofreceré. Y Dios cumplió su parte. De hecho, Dios le dice: yo soy el Dios a quien hiciste un voto en Betel. Dios se toma muy en serio nuestras ofrendas. No las olvida, no las menosprecia. Pero cuando le damos el correcto sentido a ello, cuando tenemos la plena conciencia de qué estamos haciendo y cómo es que hay que hacerlo, es así como entonces repercutimos en este reino celestial. La ofrenda tiene respuesta. Salmo 20. Este sí te quiero pedir que lo busques y lo leas conmigo. Esto fundamenta nuestra vida. Nuestro sistema de creencias forma parte. De hecho, este lugar, esa cámara por medio del cual puedo compartirte, este micrófono, este púlpito, todo lo que aquí existe a través de ofrendas las cuales presentamos a Dios. Todo lo que tú puedes ver es el templo al cual asistimos. Es resultado de creerle a Dios y de ofrecerle. Ahora, no se te olvide, antes de leer este verso, Dios no se queda con nada. Incluso dice la Escritura que si le damos al pobre, a Jehová prestamos. Él toma esa deuda como propia y decide recompensarnos al haberle dado al pobre. ¿Por qué? Porque nuestras dádivas aquí en la tierra y en el cielo siempre van a tener una repercusión, una consecuencia, una manifestación de parte de Dios para nosotros. Y por eso estamos leyendo todos estos versos. Salmo 20, verso 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. En este verso, en el Salmo 20, verso 1 al 4, dice: haga memoria de todas tus ofrendas. Pero ¿por qué está en medio de cuando escribe te oiga en el día de conflicto y el Dios de Jacob te defienda? Porque estás pidiendo socorro a aquel a quien ya honraste antes. Estás pidiendo que te ayude a quien ya le ofreciste. Estás dependiendo que te cuide, que te proteja, que te ayude en el día de conflicto, que te provea a aquel a quien tú ya le adoraste. A quien tú ya le sacrificas, aquel que con tus ofrendas le has dicho lo que él significa para ti, porque nuestras dádivas expresan significado. ¿Qué significa aquella persona a quien se lo damos?
¿Qué debemos hacer para recibir? Acompáñame a Mateo capítulo 7, verso 7. Voy a leer 2 versos, Mateo 7, 7 y luego Lucas 6, 38. Mateo 7, 7 y luego Lucas 6, 38. Voy a leerte estos dos versos. Hay mucho en la Escritura respecto a este tema. En Mateo 7, 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Lucas 6, 38, dad y se os dará. Mira cómo funciona. Dad y se os dará. No pretendas que se te dé sin haber dado. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y esto está en el contexto de dar, de ofrecer. Y con la misma medida, por favor no se te olvide esto, con la que das, así te van a dar. La medida la pones tú, no Dios. El estándar, el tamaño, la intensidad, la pones tú, no la pone Dios. Mateo 6:2, esto habla de darle al prójimo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El darle al necesitado es una expresión de amor a Dios. Por eso quedó escrito: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Tenía necesidad y tú la supliste, en pocas palabras. ¿Por qué Dios valora esto? Y dice: ¿y cuándo hicimos esto por ti? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hicisteis. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. No solo Dios toma como propia una deuda de aquellos que al pobre dan, sino Dios toma ese lugar para decirle: a mí lo hiciste, y por cuanto a mí me lo hiciste, vas a tener tu recompensa, porque Dios no se queda con nada. En Marcos 14, verso 3, quiero leerte una historia de algo que pasó. En Marcos 14, 3 dice: pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume y de nardo puro de mucho precio. La Biblia tiene, o mejor dicho, el Espíritu Santo se encargó de que estos rasgos o estas características quedaran para que entendamos muchas cosas. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Así es como la gente lo ve. Piensan que es un desperdicio. Piensan que es algo absurdo. Piensa que podría alguien estar mal de la cabeza al hacer esto. Pero no es así. Ellos no lo entienden así. Dice: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Ahora aparece, no solo lo ven como un desperdicio, sino ahora parece que ellos tienen una mejor manera de haber hecho esto. Murmuraban contra ella, pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Lo que para unos era un desperdicio, para Jesús era una buena obra. Y Jesús no se lo impidió. Jesús dejó que lo hiciera. A los pobres dice: siempre los tendréis, mas a mí no. Jesús permitió que ella hiciera esto. Te voy a explicar por qué. Y además que era una mujer pecadora. No solo lo permitió por pecadora, o sea, permitió que eso lo hiciera, sino que diera lo más valioso.
Porque definitivamente esto iba a generar dos reacciones. Alguien que valorara lo que esta mujer iba a hacer y alguien que menospreciara. Y que desde su justicia propia pensara que era necesario mejor venderlo y darlo a los pobres. A los pobres hay que darles, pero a Dios hay que honrarlo. Con los pobres hay que compartir, pero a Dios nunca hay que dejarle de ofrecer. En Malaquías capítulo 3, verso 16 dice, o mejor voy a mencionar, mejor dicho, lo que dice en el capítulo 3 de Malaquías, donde dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado, y diréis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios respondió, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Cuando dejamos de darle a Dios, Dios fue muy claro en decir que le habíamos robado. Cuando dejamos de ofrecerle a Dios lo que de Dios es, por eso Jesús dijo, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay una parte que yo tengo, que tú tienes, que es de Dios, y hay una parte que es del César. Y yo no puedo disponer de eso. ¿Está en mis manos? Sí. ¿Está en mi cuenta? Sí. ¿Fue algo que yo generé con mis propios esfuerzos y trabajo? Sí. Pero lo generé con el entendimiento de que una parte es mía, pero la primera parte es de Dios y luego lo del César. Con el resto yo voy a disponer, voy a disfrutar, voy a vivir. Pero lo que Dios hace al presentar mis ofrendas es hacer crecer que la parte que me quedó, la parte que yo puedo disfrutar, sea multiplicada, sea bendecida. Puedo accesarlo a Él, puedo declarar como en el verso 20, haga memoria de mis ofrendas en el día en que yo necesite. Mis ofrendas hablan, no solo dicen el concepto que tengo, sino también hablan acerca de la fe que tengo. El sembrar. Nadie puede pensar que va a cosechar si antes no ha sembrado. Pensar que voy a recibir una cosecha sin haber dado, a este reino no funciona así. Y Dios, por último, Dios es un Dios de pactos. Te mencioné el pacto que hizo Jacob con Dios. Los pactos existen, Dios es un Dios de pactos y Dios cumple su parte. Y Jacob hizo un pacto, ofreció. Cuando ofrezcas, cumple. Sé de los que cumplen. Mejor te hubiera sido no prometer, a prometer y no cumplir. Pero si eres de los que cumple, haz pactos con Dios. Dios ha hecho pactos con sus hijos. Dios hizo pacto, te repito, con Jacob. Y Dios cumplió su parte. Los pactos se hacen necesarios muchas veces cuando necesitamos que Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Los pactos son una respuesta a aquello que nosotros hemos provocado aquí en la tierra, creyendo y confiando de que yo voy a hacer mi parte y Dios va a hacer la suya. Nuestras ofrendas tienen el poder de librarnos del devorador. Nuevamente te voy a pedir que leas el libro de Malaquías. Y vas a encontrar esta parte, siempre en el capítulo 3, donde dice que Él reprenderá por nosotros al devorador. El devorador lo va a reprender Dios. Pero únicamente se puede hacer cuando nosotros tengamos dentro del corazón la actitud y la acción de presentar nuestras ofrendas. De eso depende. Eso no lo instituyó un hombre. Eso lo instituyó Dios en su palabra. Lo vas a encontrar en Malaquías capítulo 3. Entonces vemos en el Antiguo Testamento la repercusión de las ofrendas. Vemos en el Nuevo Testamento también cuando esta mujer pobre dio todo y qué representó para Jesús. Vemos que los pactos son tan importantes en la vida de aquellos hijos que creemos y confiamos en Dios como proveedor, y que si yo cumplo mi parte, Él cumple la suya.
Entendemos también el valor que Dios le da a nuestras ofrendas cuando también en Malaquías dice, malditos sois con maldición porque la nación toda me ha robado. Pero entendemos también de que sembrando es como se cosecha. La buena tierra da su fruto. Yo me alimento de la semilla que alguien puso en tierra, pues voy a recibir las consecuencias, voy a recibir una cosecha de lo que he traído al altar. Todo eso es una promesa divina. Todo eso quedó escrito para tener el corazón correcto y el entendimiento respecto a este tema. Hay más cosas que hablar, yo lo resumí hoy, pero la generosidad es una expresión de gratitud. La generosidad es una expresión de lo agradecido que estamos con Dios. La honra es una expresión del significado que Dios tiene para nosotros. El sembrar es un acto de fe sabiendo que vamos a cosechar. El compartir es una expresión también de amor y que cuando lo hacemos, a Dios lo hacemos. Cuando lo hacemos hacia el necesitado, Dios adquiere ese compromiso de recompensarnos por haberlo hecho. Total, que el corazón generoso y el pensamiento que se alinea a esa generosidad, como consecuencia tendrán todo lo que quedó escrito para aquellas personas que siempre han decidido honrar a Dios. Te invito a descubrir esta enseñanza, léela, descúbrenle la palabra. Permite que el entendimiento del Espíritu amplíe, porque hay muchas más cosas que vas a poder descubrir y reconocer. David era un hombre, un dador, alguien que sembró, alguien que ofreció, alguien que de su propio tesoro permitió que se construyera un templo. No lo hizo él, lo hizo su hijo, pero él adquirió todo lo que se necesitaba para poderlo construir. Ofrecía, hacía muchos sacrificios. Pensaba siempre en el dar. No daré a Dios algo que no me cueste, dijo una vez. Por lo tanto, el ofrecer ha sido un rasgo muy fuerte de los hombres de Dios que aparecen en la Escritura. Y tú no te quedes afuera de vivir esto. Cierro con esto. Lo que tú das hoy repercute en tu presente y en tu futuro. Lo que tú das hoy, lo que tú ofreces, lo que tú ofrendas, repercute en ti y en los tuyos por generaciones. Eso también lo vas a descubrir en la Escritura. Léela, lee Malaquías, todo el libro. Descubre la vida de Jacob, lee la vida de David y te darás cuenta que ahí aparece. Y hay también ofrendas de las cuales dijo Jesús, era necesario seguir hablando hasta el día de hoy, porque esas ofrendas se volvieron determinantes y significativas para Jesús mientras estuvo en la tierra. Descúbrelo, porque hay mucho más que aprender acerca de esto. Espero que esto te haya servido y sirva para que entonces el reino de Dios se siga manifestando sobre ti.